Ok, bienvenidos un día aquí, un día más en Chills y Cojones, capítulo 15 creo, ya, ya no recuerdo muy bien. Bueno, buenos días Caleb, ¿cómo te encuentras tú el día de hoy? Nada, pues, a ver, el día de hoy la verdad es que me acabo de despertar hace 15 minutos, entonces todavía estamos como que medio tambaleando en cuanto a sueño. Entonces, nada. Prosigue, por favor. Nada, bueno, como han estado haciendo en los últimos capítulos, como tal no hay un tema, la idea es charlar, pasarla ahí. Bien, hay algo que, bueno, el día de ayer quizá, bueno, pregunta casual nada más. Quizá ya luego vamos a ir andando a ver qué sale. Pero el día de ayer Caleb dio su examen de inglés Oh, para, para poder, pues, cosas de trámites, cosas de la universidad, eh, procesos. Pero a ver, procesos. algo que a mí me parece curioso, al menos que yo sí he estado pensando en algún momento de su vida, y se lo mencioné también a Caleb, es el tema de el proceso de educación o el tipo de clases que se imparten aquí en Perú, ¿no? O sea, ya más de una vez he escuchado el clásico, pues, el sistema educativo, bueno, no clásico, pero sí he escuchado siempre quejas del sistema educativo. Y Claro, las personas que cuando van al colegio, ¿para qué va a servir el trinomio cuadrado perfecto? Todo ese tipo de cosas. O sea, yo me pongo a preguntarme con respecto ya a la educación o al sistema que usan para nosotros aprender, entre comillas. Yo no lo veo eficiente. ¿Tú cómo lo percibes? a ver, es que, o sea, obvio, yo también tengo esa perspectiva de que hay algo que se puede hacer mejor, pero si me preguntases o si me preguntaran, ¿qué propones tú? Ujú. Tampoco sabría qué responder, pero sí sé que algo se puede llegar a hacer mejor. Es que Claro. no me he metido tanto en el tema, entonces, claro, ahí Mm, sí me agarras frío. claro. Y sí me agarras frío. Tampoco es como que yo también me haya puesto a profundidad. Pero yo digo, ¿y qué tal si lo vemos desde un punto, si analizamos la conducta de aprender, entre comillas? Quizá Vale. lo personalizamos. ¿Qué sería aprender en el contexto académico o bueno, en un aula para un docente? ¿Qué es lo que ellos buscarían que supuestamente se aprenda? Claro, ahora vamos a ir eh, tocando así cosas puntuales, porque Claro. me hiciste recordar de que ayer había leído algo en cuanto a eso, en cuanto a aprender, y algo de que Skinner mencionaba Ujú. en la lectura que estaba haciendo, era de que los estudiantes no se les reforzaba X conductas cuando terminaban de hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Cuando tú haces una tarea, pues el único reforzador es ese privado que tú tienes de tranquilidad, y ya lo he hecho, ya lo he acabado. Pero más Efectivamente. incluso de que, pues, si tú preguntas a estudiantes, vamos a tomar secundaria porque al menos es la población que ya, digamos, se puede manejar un poco más sola. En Claro. primera y primaria, pues, claro. En cambio, secundaria, si tú le preguntas quizás a la mayoría, cualquiera te va a decir de que estudia o trata de sacar un puntaje alto para evitar una estimulación aversiva, ¿no? Que podría ser pues determinados castigos físicos por parte de los padres, Mm, eh, pero es que al final son castigos, o sea, lo hacen para evitar algo, ¿no? Entonces claro, pues sería como que una suerte de que, ok, yo quiero adquirir este conocimiento, pero la adquisición de este conocimiento tiene como o sea, está sometido a reforzamiento negativo porque evito que, no sé, o sea, que me golpeen, que me pase esto. Claro, y al claro, final no sé qué tan conveniente puede hacer eso. claro. Es que aquí yo me pongo la pregunta, o sea, ¿para qué un niño estudiaría? Es que es lo mismo. Sí, totalmente. Claro, o sea, nosotros quizá ya, mi perspectiva es, claro, entiendo yo que un estado, un sistema, una comunidad tiene la intención de transmitir conocimientos que han sido relevantes para la supervivencia de los niños. Entonces, ellos tienen el fin de enseñar, ¿no? Y transmitir eso, ¿no? Y ya, ¿ok? Pero tú le preguntas a un niño que está en clases y, o sea, ¿por qué me están enseñando historia del Perú? ¿Para qué estoy aprendiendo todo esto de ejercicios matemáticas? Amén. O sea, como tú dices, pues usualmente está por ese sentimiento de, ya pasó,
no va a haber Claro. castigo o no va a haber como señalamiento del profesor en medio de clases. Y al fin y al cabo también, Claro. y algo que yo veo cada vez más fuerte es el tema de participación. ¿Quién quiere, o sea, haces tu pregunta al aire? Y nadie, nadie levanta la mano, y no tiene Sí, que ser únicamente en una clase virtual, en presencial también se da, o sea, como que, y me da mucho, no sé, me ha hecho mucho ruido con lo que tú mencionas en su momento, ¿no? Es evitar ese estímulo aversivo que podría ser las burlas de los compañeros, la incomodidad de esto, y al fin y al cabo también estudiar es para evitar que el profesor te diga algo, evitar que la mamá te diga algo, evitar que alguien te diga algo y tú sigues claro. con lo que es tranquilo. Entonces, al fin y al cabo, me da la impresión de que este proceso de aprendizaje, como tú dices, en vez de reforzar la conducta de aprender, castiga la conducta de no hacer tareas o no cumplir con ciertas actividades. Entonces, como sería, ¿qué sería para un docente aprender? ¿O qué sería para un estudiante estudiar? O sea, ¿cómo operacionalizaríamos eso? Claro, o sea, primero yendo a la definición, ojo, al Claro. menos por lo que yo creo que entienden, me atrevería a decir los estudiantes, porque he visto clips hay estudiantes que incluso pues tienen un podcast y comentan así cosas, ¿no? En este caso era, o sea, de España. Ujú. Entonces, obviamente ahí la realidad es distinta, pero Claro, creo que es bueno, sí, el contexto es distinto, sin embargo, se pueden asemejar algunas cosas porque también he estado en contacto pues con población así de claro, estudiantil, ¿no? Secundaria. claro. Decían de que pues, o sea, para ellos el hecho de ir al colegio era, yo voy, me dan un temario, me dan un balotario, yo me lo aprendo, que pues yo lo interpreto como, yo me lo memorizo, que es distinto. Entonces Claro, yo memorizo para vomitarlo en el examen. Entonces, una vez yo lo vomito en el examen, entonces ya no tiene sentido utilizar esta información. Es como que solamente había o sea, una forma de utilizarlo. Entonces, claro, como voy, memorizo, vomito en el examen y así pues con el pasar de claro. los temas. Claro, Entonces, claro, aquí es que justamente sería como, a mí me genera curiosidad porque algo que hay mucho en la psicología conductual, que es como de las bases fundamentales, sobre todo también de análisis de conducta, son las leyes del aprendizaje por las cuales nosotros también pues formulamos ya es como la base teórica con la cual estamos claro, nosotros construyendo ya más allá de las siguientes prácticas. Y ya explicamos cierto dado de comportamiento. Si yo me pregunto de manera quizá un poquito más profunda, en la pedagogía, que creo que es lo que sería la disciplina que estudiaría o que se dedicaría a la docencia, no estoy seguro. ok. ¿Cuál sería su marco teórico? O sea, que tengamos en cuenta, no somos expertos, solamente hablamos, especulamos, este es de chill. Tío, qué buena pregunta. Claro, o sea, yo me lo planteo ahí, porque tuve mi momento de, a ver, vamos a ver qué sale, ¿no? En nuestro querido Google, no fue nada oficial, no fue, pero salía que pues tenía una vía eclecticismo, psicología cognitiva, base de Vygotsky, Yo creo que tenía, sería muy piagetano, muy de claro, Piaget. Sí, muy efectivamente. constructivista. Sí, Claro, sí, sí. entonces yo vi una mezcla de muchas cosas. Entonces, como que me da la impresión de, ¿y si? ¿Y si le pregunto a un docente? O sea, yo tengo la duda de si pregunto a un docente, oiga, ¿cuál ha sido su formación y para qué, no? Hace un momento yo planteé la pregunta, no salió bien. Como que no sé si ¿Ha fui visto? yo, no sé si fui yo, pero no salió bien. Entonces, como que ahí quedé, mi conducta fue castigada tras la respuesta de este docente, pero ahí quedé yo. Entonces, ya quizá en otra ocasión le Claro. pregunte a otro docente que se calmen las aguas, pero pues es curioso para mí, ¿no? Porque cuando alguien aquí, en menos en nuestra realidad, se vuelve docente. O sea, también porque hay solo gente que tiene maestría y ya puede enseñar la materia que supuestamente está enseñando, que ha estudiado. No sé,
nuestros docentes en psicología. Sí, es que al menos no sé cómo es creo que hay una carrera para educación primaria y educación secundaria. Claro, es que no Y sé si es conozco a... pedagogía. Es que, uf, yo creo que o sea, al final A estamos ver. hablando de aprender. Ujú, Estamos hablando de que pues determinado individuo logre adquirir un nuevo repertorio ujú. conductual frente a determinada estimulación. O sea que si Claro, se sale no sé, el discriminativo de cuál es la capital de tanto, a ver, poco o nada le va a interesar. Pero en cambio, si tú le enseñas, no sé, o le das las estrategias, las herramientas para poder identificar otros aspectos. Por ejemplo, claro, había un libro que decía que, pues, en muchos casos lo que nosotros concebimos como creatividad, de pequeño se castiga. O sea, esa conducta creativa se castiga y al claro, final pierdes, bueno, no la pierdes, digamos que, bueno, se extingue. O sea, claro. dejas de emitirla. Es que, Entonces, claro, claro. Continúa, continúa. mm, ¿qué más te iba a decir? Ay, pues nada, solamente eso, ¿no? De que la Claro. cosa sería de que pues se llegue a determinado aprendizaje, pero a través de no un reforzamiento negativo, sino que a través de un reforzamiento positivo. Y creo que es quien era planteaba las cajas. Había unas cajas de autoaprendizaje, no me acuerdo el nombre, pero había hecho Ah, algo en el sistema educativo. que, mira, que para mí yo me da curiosidad, digo, sería interesante, ¿no? Hacer ese cambio, proponer ese cambio, porque, a ver, yo en su momento me hice mi revisión, de yo he estado bastantes en internado en el sector educativo y, y también tuve un momento crítico que hace una semana, bueno, hace unos días le dije a Caleb que pues en mí había nacido por ver ciertas prácticas que decía, eso no es psicología, y Caleb me dijo, bienvenido. Te iba a preguntar eso justo te iba a meter ese tema. Claro, o Así que, sea, amiga, claro, adelante. entonces justo que para mí, yo en su momento, o sea, yo los primeros internados, primero y segundo internado estaba en el área educativa. Tercer y último internado me fui al área clínica. Teniendo el área educativa, pues el colegio y área clínica, una clínica. Una clínica tal cual, así se denominaba, aunque pues ya, ya otros puntos aparte, pues no es de incumbencia, al menos no es relevante ahorita. Pero en su Mm. momento, pues a mí me llamaba mucho la atención el área educativa, no necesariamente pues por las actividades dinámicas y todo demás, sino por el mismo hecho de aprender, ¿no? Para mí aprender ha sido algo interesante, una variable que me gustaba estudiar. Y yo también me puse a investigar sobre el tema de esto, mm, el tema de cómo ha ido. Hay un examen que se hace cada año, que no sé si alguna vez te acordarás que los colegios públicos nos mandaban como un examen que medía el nivel de. Ah, los Ah, no me PISA, acuerdo. Ah, PISA, no ya. me acuerdo. Una va, pero todos los Vale, años vale, no te sé. hacían para medir supuestamente el nivel del colegio. Yo me Sí, tomé vale, la vale. molestia de revisarlo y vi cómo decrecía. Yo he visto cómo ha decrecido esto de acá. Y apenas se Claro. mantiene, pero decrece. Y ahí yo nací a mi pregunta después. ¿Y si modificamos eso? Me tomé mi tiempo, me gusta investigar. También en su momento tomé en cuenta bastante lo que es el contexto y la cultura de otros países. Ya, entiendo yo que para hacer un modelo diferente tendría que tener en cuenta mucho justamente eso, el contexto y la cultura en la que nacen, en la que estoy yo para poder implementar algo así. Pero Sí. yendo al punto, yo esta semana tuve eh, Caleb mencionó este también, el odio es el sentimiento más puro, que también en su momento lo comentó y pues va, yo esto ya Caleb me conocerá también, en los videos era, tiendo a pues no, o sea, no me relaciono durante mi vida, el sentimiento, la palabra odio ha sido siempre asociada negativamente, ¿no? Asociada a estímulos ciertamente aversivos. Entonces, lo que nosotros etiquetaríamos como odio, enojo, era algo que yo no experimentaba recurrentemente. Pero esta semana vi ciertas prácticas en las que se le dedicaba y se le invertía mucho tiempo. Y yo me pregunté, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Funciona o no funciona? O sea, al fin y al cabo esto, cuando vi que la prioridad no era como tal una labor enfocada al área psicológica, sino a publicitar que cierto sector
sí toma en cuenta esto. O sea, y ahí me generó como ese odio, o bueno, odio no, pero sí me generó incomodidad, enojo diciendo, esto no es psicología, esto es publicidad, o esto es muchas otras cosas. Quizá también es una Claro, labor de altruismo desde otra perspectiva, pero no es psicología. Entonces, para mí ahí, en ese contexto, empezó a nacer ese, bueno, ese sentimiento negativo, ¿no? O sea, Caleb ya ahora, no sé, su experiencia es quizá diferente. sí. A ver, lo que yo siento que pasa, y esto sí quiero mencionarlo, ¿no? De que cuando nosotros no tenemos claro qué es psicología y cuál es el objeto de estudio, porque algo que mencionaba Rives y que era muy, o sea, que cuando lo escuché dije, o sea, realmente es cierto, pues. O sea, la psicología es la única ciencia natural que no tiene, o sea, que su objeto de estudio no tiene materia. O sea, de que su objeto de estudio no existe si hablamos a nivel físico. O sea, Claro, por ejemplo, ¿no? De un físico, pues, no, me lo invento, un átomo. Claro, o sea, tú lo puedes llegar a observar a través de microscopios y tal. Pero si yo te pregunto, oye, mira esa conducta, es algo, o sea, no tiene sentido hacer esa pregunta. Bueno, esa afirmación en todo caso. claro, Entonces, partiendo de que la base de que pues la conducta, al ser inmaterial y de que no se conozca cuál es el objeto de estudio de la psicología como tal, se confunde, y creo que lo vimos en el capítulo de las ratas, ¿no? Que no necesariamente todo lo que hace un psicólogo es obligatoriamente psicológico. Y de igual manera efectivamente. lo que diga. Es como si en redes sociales tu opinión de psicólogo pesaría más, cuando, o sea, menos que ser una opinión de, pues, creo que Ramón Nogueras mencionaba, de que un borracho, ay, ¿cómo era? Pues un viejo sabio, es la opinión de un viejo sabio y un viejo borracho sabio. Entonces, claro, si no se tiene claro las bases, si no se tiene claro realmente cuál es la labor que tienes que hacer en el colegio, a cualquier cosa que tú hagas, tú le vas a decir que es psicología porque tú estás estudiando psicología. Entonces, no tiene sentido. Quizás Claro, haces, yo, o sea, siempre he dicho, y esto sí o sea, lo digo siempre porque siempre lo he dicho, desde que me segundo o tercer año de la universidad, yo mencionaba que en los colegios no se hacía psicología, sino que se hacía una labor de tutor, una labor de profesor, una labor de auxiliar y sin menospreciar pues eh, claro, estos cargos, porque realmente pues, no hace psicología. Si nos claro, regimos extremadamente a la palabra, no se hace en la mayoría de los casos psicología, eso es otra cosa. claro. Y creo que, a ver, yo reflexioné, para mí, sé como yo lo mencioné, no es natural o no es recurrente que yo sienta odio o enojo, pero me tomé tiempo de reflexionarlo y al final es como dices tú, Caleb, no es simplemente disgusto a la conducta de hacer estas actividades, no es disgusto a hacer este tipo de labores, sino es disgusto porque a lo que se supone que ellos llaman psicología, Claro, pues no es. Entonces, yo ya como que hacer esa separación, yo lo conversé también con otro amigo. Yo le hice la pregunta, ¿no? O sea, como para tratar de tener otras perspectivas. Y pues él me explicaba que al menos en lo que es nuestra disciplina, nos piden hacer más cosas de la que realmente estaría la labor, ¿no? O bueno, supuestamente estaría relacionado. más Que que es más, yo en... diría otras. Que creo que ahí la precisión semántica es distinta. No es más, son otras cosas. Continúa. Claro, es que es cierto, son otras cosas, porque requieren habilidades, según esto ya es personal mío, ¿no? Requieren habilidades de las cuales yo carezco y para mí era como que, para mí es ciertamente frustrante, porque otras habilidades para las cuales no se me ha preparado, pero bueno, ya es más personal. Pero a mí se me hacía curioso, ¿no? Es la primera vez que yo experimento esto. Antes yo no tenía esa precisión o no tenía ese criterio para decir esto sí es y esto Claro. no es. Ahora que ya lo veo con otros ojos, es como que ya me hace más ruido en la vida. Sí, Sí, totalmente. claro, ahí sí ya como que... Pero a ver, ¿en qué estábamos? Que nos Nada, fuimos estamos por... viendo igual lo de la parte educativa. Entonces se Ah, relaciona bueno. bien, así que está Mm, perfecto.
Y yo creo que, o sea, mm, de alguna manera, dado nuestro contexto, Ujú. también creo que la primera vez que escuché este término fue de David. Y él decía de que en Perú nosotros, Ah, o sea, tenemos que ser ingenieros psicológicos. Pero yo lo quiero precisar un poco más y y eso lo leí ayer, que pues mencionaba Skinner a en ver. el libro de Walden 2 de que Ujú. hay ingenieros conductuales. Es decir, de que aquellos principios, aquellas leyes de aprendizaje y nuevo conocimiento que se adquiere en laboratorio, Ujú. sería pertinente llevarlo a un ambiente pues mucho más natural. O sea, que no se quede como mero conocimiento a nivel Claro, básico, sino que pues de alguna manera pueda llegar a ser aplicado. Y entonces esa aplicación de una ciencia, así como los ingenieros con casco pues se tiran flores a sí mismos, pues en este caso también podría ser de alguna manera una ingeniería conductual que se plantee pues a nivel institucional de colegios, órganos públicos claro. y todo, vamos, todo, todo, todo. Pero, ¿sabes qué? Esa idea a mí me encanta. O sea, la verdad que imagínate construir tantas cosas con estas bases que nosotros tenemos o bueno, que se estamos formando. Sería curioso. O Sí, es sea, que en pandemia, sí, esto, disculpe por sí, cortarte, sí, pero no te en preocupes. pandemia, o sea, hay muchas cosas que yo me percataba y ayer recién escuché de que pues eso que yo me había dado cuenta realmente no era una casualidad, o sea, estaba fundamentado detrás. Y es que Santiago Benjumea tenía pues así una ponencia en cuanto al cómo fomentar algunas medidas para eh, o sea, para aumentar la emisión de la conducta de lavarse las manos y de mantener la distancia social. Bueno, sería Claro, distancia física, porque pues eso, ¿no? claro, Entonces, ¿qué decía él? De que pues al momento para nosotros lavarnos las manos, en su mayoría de casos, nos las lavamos cuando están sucias o cuando tenemos esa sensación de que tenemos las manos sucias. Pero claro, dado esa situación pues, de pandemia, teníamos que hacerlo pues al momento de regresar a casa, tocar algo, comprar algo. O sea, era una conducta pues que se tenía que dar de manera muy recurrente a lo largo del día. claro, Entonces, él mencionaba de que pues alguna posible estrategia sería colocar algunos discriminativos al momento de entrar en casa para que de alguna manera ese discriminativo active, por así decirlo, determinada cadena conductual que claro, implique irse al baño y tal. Y entonces, lo mismo que podría hacer, tú estás en el baño, imaginemos que tienes un espejo y que ahí haya un discriminativo que diga, ¿no? Cuenta las veces que te has lavado las manos y colocas así como que una claro, rayita para que cuentes. Entonces, que pueden ser pequeñas cosas, pero es que al final así es como nos hemos estado guiando durante siglos. Y lo mismo claro. durante la distancia física, en la calle pues era muy incómodo decirle a alguien que no se acerque. Eso es lo que mencionaba él. Y yo creo que pues, o sea, también pasaba, ¿no? De que decía, ¿no? Distancia de 2 metros. Y era como que, ¿cómo le digo a esta persona que se aleje? Entonces, ¿qué es lo que él proponía? Y que lo mismo, que puede parecer una tontería, que puede decir, ¿no? ¿Cómo no se nos ocurrió? Pero él mencionaba, hay algunos, no sé si se ve en pantalla, como que unas cositas que te colocas en el pecho, Ah, ¿de acuerdo? sí, sí, Y que sí, diga, sí. ¿no? Ya como un logo, No una sé, etiqueta, un parche, una claro. insignia. O sea, y que la etiqueta diga respetar 2 metros, nada más. Entonces, cuando la persona está, o sea, tú solamente pues lo llamas y claro, o sea, lo señalas nomás. No lo verbalizas, solamente lo señalas. Y ese discriminativo va a activar esa cadena conductual de, ok, Claro, me tengo que alejar. Claro, y esas cositas solamente, pues, lamentablemente lo vas a ver a alguien que está en análisis de conducta. Porque tú no vas claro, a fomentar, no, es que la gente tiene que ser responsable. Es que no, o sea, la gente no sabe cómo ser responsable. Tú tienes que enseñarle a que haga conductas responsables. claro, Entonces, claro, hay una posible aplicación y un caso que se dio y que nadie supo cómo actuar, y menos los psicólogos. claro. Hablando aquí ya de, mira, yo te preguntaría, ¿no? Lo que hace Ramón Nogueras en el área de ventas, ¿sería ingeniería conductual? O sea, tu opinión.
Yo creo que raspa la línea, pero sí, porque al final no deja de ser una aplicación de, o sea, de determinados principios que se hallaron en laboratorio y Ujú. traerlos a un ámbito que en este caso serían las ventas. Entonces, para mí, sí sería una ingeniería conductual ahí. O sea, Claro. podría ir dentro de esa rama. Claro, yo me acuerdo, te acuerdas, no, o sea, bueno, en su momento, bueno, cuando estábamos haciendo con Caleb el tema en el tema de Cytrip, que es esta Claro. plataforma que estamos haciendo para, bueno, bueno, esta plataforma, la que igual es de objetivo, divulgación científica, pero también proporcionar el acceso a pruebas actualizadas para hacer una evaluación, pues, de calidad. En el momento de que queríamos entender a nuestra población, a nuestro mercado, yo me acuerdo que me tomé el tiempo, o sea, yo me agarré un montón de preguntas, me puse a hacer, me acuerdo que Caleb siempre menciona temas nuevos, temas interesantes, entonces reforzadores universales, el análisis funcional, entonces me puse a revisar todo ello y generamos como este pequeño banco de preguntas que serviría a manera de encuesta, pero este banco de preguntas había sido seleccionado ya por una persona que nosotros en este caso estábamos revisando y análisis de conducta, pero a la par, ya una persona que era de marketing, Yoichi grande, que nos estaba Cuando Vichy. apoyando, que nos estaba apoyando para esa selección. ¿Tú dirías que esto sería de cierta manera ingeniería conductual? No. ¿Lo de Vichy o cómo? Lo que hicimos nosotros en su momento para la selección de estas preguntas. No, no. Fundamenta, Porque al menos, dado la perspectiva que al momento será pobre, pero claro, cuando llega a fundamentar mucho más, vamos ahí sí podré decir más, es de claro. que como yo entiendo esa ingeniería conductual, o como podría llegar a concebirla, es, ok, ¿qué conocimiento sí Ujú. se puede dar en un contexto pues experimental? Claro, Y ese conocimiento puede ser aplicarlo. extrapolado, o yo tengo que, no sé, o sea, deducir, intuir determinadas cosas para que realmente funcione así. Entonces, yo creo que cuando ya se va a la parte, pues, hipotético-deductivo, yo creo que ahí sí ya escapa de o sea, de la ingeniería conductual. Claro. Entonces ya hacer esa precisión. Es la aplicación de los conocimientos en un ambiente experimental, en un ambiente natural. Pese a ello, cuando ya se empieza a hacer una práctica que sería de hipotetizar o deducir, ya no estarías aplicando netamente este conocimiento experimental, sino ya estás empezando a ponerle cierto criterio Claro, tuyo, tu intuición, exacto, empírico, ¿sabes? totalmente. Claro, hay algo nuevo que quizás sale un poco del tema, pero ayer compartiste un fragmento donde hablaba, pues, precisamente, bueno, Mm. que creo que era un libro de Skinner, y había y mencionaba el empirismo y el positivismo. A mí me pareció curioso porque en su momento, tú pregúntale a una persona común qué es positivismo. Ah, para persona común. Ah, no, ¿qué crees que significa para una persona común qué es el positivismo? Alguna persona común puede escuchar positivismo y pues te va a crear un positivismo positivo, bueno, pensamiento positivo. Claro. Probablemente te respondo así. Claro, o sea, pero realmente no es así, o sea, yo también tenía esa idea porque no me había tomado nunca el tiempo a revisar, pero digo, es que no es positivo. Agarro, reviso porque, pues, bueno, me da la curiosidad. Y al final el positivismo es, pues, esa postura en la que tú buscas conocimientos basado en hechos, que me parece curioso, me parece interesante, pero también se podría decir que un conductista es positivista. Uy, ahí, claro, o sea, más que basado en hechos, se basa en algo empírico, y algo empírico se basa a nivel, pues, de sentidos, o sea, de ver, tocar, tal. Entonces, Mm. claro, realmente, pues, la conducta no se ve. Claro, si, Claro, o sea, si cayéramos en ese positivismo extremo, ya sería una suerte de neurociencia, ¿no? De que, yo sí veo el cerebro y puedo decir que, pues, entonces, ahí, y quizá claro. me equivoco, pero sí estaría yendo a ese Mm. positivismo lógico.
claro, ya, me sirve la precisión solamente porque pues ya lo que yo busqué es una definición muy vaga, muy simple, pues ya conocimiento basado en hechos, pero ya es un poquito más, ¿no? Que se me hace curioso, la verdad, como varios términos que al fin y al cabo su raíz puede ser una, pero se interpretan de cierta manera, Sí, totalmente. ¿cierto? Y me pasa bastante. Sí, me pasa bastante. Eso es lo mismo con ayer, lo mismo escuchando a Marino Pérez, Ujú, de cómo era su concepción de, o sea, cómo él se autopercibía en cuanto al conductismo, ¿no? claro, O sea, y te daba, o sea, voy a ver si es que lo puedo recordar. Decía, en dadas las explicaciones que he mencionado, consideraría que estaría dentro del campo del conductismo, contextualismo, fenomenológico. Ah, y falta una palabra. arre. Fenomenológico. Ah, Link dime en la la otra descripción para palabra. que lo puedan ver completo. Dios. ¿Dónde estará? Pero es que era, o sea, conductismo, contextualismo, fenomenológico, existencialista. Y entonces, puta, yo escuché eso y dije, ¿qué? Ya luego, pues, da la explicación y claro, Claro, ahí cae esa precisión, pero es que hay que tener ya un nivel a nivel filosófico para poder fundamentar todo eso, ¿no? O sea, que si yo lo digo, pues efectivamente. va a ser una copia y yo no quiero, pues, eso, no repetir como logro, sino que, mira, cuando yo Claro, genero ese conocimiento, lo puedo fundamentar y digo, ok, claro, me parece acertado. Yo quisiera ver que ese es un tema más a colación o retomando el tema de la ingeniería conductual. ¿Tú qué otro tipo de prácticas dirías que podrían ser ingeniería conductual? yo diría todas que se basen necesariamente en los hallazgos que se hagan en el laboratorio. Porque yo creo que si Claro, tú aplicas algo, o sea, por ejemplo, o sea, la crianza desde hace muchos años, siglos, viene aplicando pues eh, condicionamiento operante. O sea, literalmente pues las conductas que van moldeando en sus hijos no dejan de ser pues un condicionamiento operante, una selección de conductas por sus consecuencias, pero claro que ellas no conocen. Entonces, eso significa que ellas también son ingenieros conductuales. A ver, es como que ahorita yo me construyo un puente de papel y que diga que soy ingeniero civil, ¿no? Entonces yo creo que no se puede o sea, s- parecer en esas situaciones. Aunque claro, las aplicaciones podrían llegar a ser similares y no quiero que se menosprecie ni que se malentienda, yo creo que claro, ahí la base de esa ingeniería es de que realmente exista el conocimiento detrás. O sea, de claro. que yo no pueda hipotetizarlo, sino de que yo digo, ok, este conocimiento es así. Y esté Y yo, respaldando la práctica que eh, estoy haciendo. exacto. Claro. Entonces, en colegios actualmente no se da, en clínica pues, tampoco. Lo más cercano que veo es que no, es que ni inventas. Es que no. A ver, Mira, en los juegos claro, de casino, tragaperras, ahí siempre hay psicólogos detrás. Entonces, ahí sí, pues, sería un buen ejemplo de ingeniería ingeniería. conductual. Claro. Claro, es que, a ver, de cierta manera, me acuerdo muy bien en que en su momento conversamos el tema de la casa siempre gana o el tema de ventas, que aplican principios que vendrían a ser relacionados con las leyes conductuales, las leyes de aprendizaje, diría, perdón, corrijo mi, ya, las leyes de aprendizaje. Y retomo el tema del entrenador y el deportista. Quizá las madres, quizá de estos mentores aplican estos conocimientos, pero ellos ignoran que hay una base que fundamenta y que explica a detalle cómo funcionan estos procesos. Pero ellos en su experiencia, en su base empírica, dicen, bueno, pues funciona, lo sigo haciendo. Claro, ya será de esto, imagino yo, de decisión de cada quien, quizá profundizar en eso y ya, pues, revisar si es que hay algo que respalde aquello que están haciendo, ¿no? Pero a mí me parece curioso porque, al menos yo en estos últimos años, bueno, estos últimos meses, le he puesto más, le he dado más atención, ¿no? Acá al tema de por qué funciona y por qué seguimos, o sea, y si podemos hacerlo mejor, o Claro. si no está realmente funcionando, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y es el tema de en mi situación me da la impresión de que tener ese tipo de conductas en algunos trabajos podría ser castigada.
Mm, Es que, claro, ¿no? O sea, es literalmente como cualquier conducta, pues. Si cuando le Claro, mides se ve sometida a estimulación aversiva, ya sea verbal, física, claro, pues, no, o claro, sea, claro. Yo lo refiero por mi experiencia porque digo, pucha, o sea, como que simplemente quise claro. saber y quise a ver si es que se podía hacer algo más, pero pues bueno, creo que es cuestión de tiempo y saber cómo comunicar al menos estas aplicaciones que serían, ¿no? Ah, ya no sé esto, como que se nos está acabando el 3 tiempo. minutos. Claro. A ver, algo quizás que tú quisieras comentar, Caleb, para cerrar, para acotar. Am, a ver, solamente un poquito para cerrar el tema de la parte educativa, es de que si bien es cierto, no se hace, bajo mi perspectiva, Ujú. yo creo totalmente fundamentada, no se hace psicología en las instituciones educativas. Algo que rescataba David es de que pues no podemos engañarnos a nosotros mismos y decir de que, vale, yo sí voy a hacer psicología educativa, con lo que implica todo eso. Entonces, si es que en el contexto realmente las preocupaciones son otras, ¿no? O sea, si tú Claro, tienes que estar preocupado de llegar a fin de mes, que no secuestren a tus dos niñas, que no te cobren, no sé, X monto cada mes, claro, o sea, dile tú a esa señora que, no sé, ¿no? O sea, de que controle su ansiedad, cosas así. Entonces yo creo claro, que en ese caso ya sería, lamentablemente, aunque no por menos aceptable y totalmente responsable por su parte, el claro, hecho de priorizar quizás otras cosas. Pero considero que al momento de priorizar esas otras cosas, cambiarle de nombre. Porque yo creo de que el nombre, o sea, la misma etiqueta, como te había mandado ayer la captura, o sea, claro, una palabra no se compone solamente pues por su semántica, sino realmente por a nivel conceptual, que es lo que hay detrás. Y a nivel conceptual, al menos yo lo entendería como a nivel conductual. O sea, qué conductas hacen que determinados, ese conjunto de comportamientos se entiendan como responsable, como tímido, extrovertido, tal, tal, tal. Entonces, claro, yo creo que más importante es todos esos fenómenos conductuales que la misma palabra en sí. Entonces, claro, yo creo que ahí siempre sería hacer esa precisión del lenguaje. Para mí. claro. Ojo. Sabes que de cierta manera, ya como este mensaje final, llamar esa la con, bueno, a reflexionar, ¿no? Y tener en cuenta ello. No es la connotación, no es la etiqueta, pues es aquello cual, esa conducta, esa precisión, eso que se está observando. Me gusta como para cerrar, quizá de proponerte para la siguiente. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre, a ver, mira, no netamente, pero me gustaría empezar la siguiente con, porque se me ocurrió. Nosotros como personas tenemos el lenguaje, este lenguaje Sí. ordinario con el que nos comunicamos. Pero al fin y al cabo, para la construcción de computadoras y otro tipo de dispositivos, se ha diseñado un lenguaje. Sí. Yo creo que sería interesante ¿Ve? Sí, vale, para la vale. siguiente Sí. semana. Pues sí, 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 Claro, es curioso. O claro, sea, el porque lenguaje. Sí, sí. claro, ya, vamos, ya, con esto estamos Claro. cerrando. Ha sido un capítulo más aquí en Chis y Cojones, junto con Caleb y su Así que nada, servidor. nos, A ver, Caleb, nos la despedida. vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas Bueno, noches, buenos días. Chao, buenos chao. días. Bye.